Chagall Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy traigo una temática muy importante que va a romper los esquemas de la religiosidad, que va a romper los esquemas de tanta hipocresía que lo único que ha hecho es apartar a la gente de Dios. Y eso a Dios le desagrada y a Dios le duele. Porque el mismo Dios nos demostró enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros en una cruz del Calvario, que Él nos ama y que Él quiere tenernos cerca de Él, que no es criticando a los demás, ni haciendo separaciones sectaristas, diciendo, este es católico, no cristiano, no lo ayudo. Este es testigo de Jehová, no lo ayudo. Para nada. Jesús, además de ser el Hijo de Dios, la persona más inclusiva que he conocido en mi vida. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Para qué? Para romper todas esas falsas doctrinas, todas esas falsas enseñanzas que han traído desgracia, división, partidismos políticos y demás, cosa que a Dios no le agradan para nada. Porque Jesús fue a morir crudamente en un madero por ti, por mí, por el asesino, por el violador, por el satanista, por el homosexual, por el lesbiana, por todos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros los hombres? Hemos generado mitos y leyendas, barreras que impiden que la humanidad se acerque al Señor Jesucristo. Y hoy estamos viviendo a nivel mundial bastantes desgracias. No somos ajenos a los terremotos y demás. Y entonces hoy aparecen en las redes sociales muchos que nunca profetizaron lo que habría de venir y que quieren imitar a los que profetizaron los que hoy ya se está presentando porque era palabra de Dios. Y Dios nos está haciendo un llamado. Dios está diciendo, raza humana, acérquense a mí, búsquenme mientras yo puedo ser hallado. Los amo. ¿Cuánto nos alejamos de la palabra de Dios? Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Cuánto nos alejamos de Él? ¿Cuántas veces nos hicimos a un lado de Él? Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dios ha hablado y es culpa de nosotros, la raza humana, que hemos tomado posturas religiosas, creyendo como aquel Saulo de Tarso, que estamos agradando a Dios y lo estamos desagradando. Y entonces el tema de hoy lo he titulado Cuando la tierra tiembla, Dios no abandona. Una esperanza para Colombia en medio del dolor. Hoy lloramos a nuestros muertos. Hoy muchos de nosotros tuvimos que vivir un terremoto. Muchos en Cali. Como les he contado a algunos, a mí y a mi familia. Nos tocó vivirlo entre Pereira y Armenia. Fue uno de los sismos más violentos, más duros. Fue tan duro que personalmente pensé que si duraba 3 segundos más, hasta ahí llegábamos. Fue tan fuerte la fuerza de la onda, de la placa tectónica, cómo se movió, y dicen que fue 150 metros abajo. Si hubiera sido 90 metros hacia abajo, no estaríamos contando el cuento.
Vemos gente que tuvo que perder todo. Por un momento pensé que la tierra se iba a abrir. Ver las casas, los automóviles, la tierra, moverse como papel, como gelatina. ¿Qué es el ser humano? Ahí es donde uno se da cuenta que no importa si tienes plata, no importa si no la tienes, no importa si tienes títulos, no importa si no los tienes. Hemos caído en un afán, en un corre-corre por obtener cosas, riquezas y demás. El dinero es necesario, pero no lo es todo. Lo malo no es tener dinero, lo malo es inclinar nuestro corazón hacia el dinero y hacer cosas malas a través de él. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué es lo que sabes hacer y qué estás haciendo con eso? Jesús nos dejó un ejemplo clarísimo. Siendo el Dios mismo e hijo del Dios Padre, se despojó de sí mismo para venir a ayudarnos, para venir a llevarnos a conocer al Dios vivo, ya que los sacerdotes de la época se habían corrompido. Y es que el corazón del hombre es malo, perverso y engañoso, lo dice en el libro sapiensal de Proverbios, el Dios Altísimo. Y entonces lanzamos juicios sobre uno y sobre otro. Y nos olvidamos que no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Que ni usted ni yo logramos cumplir toda la palabra. Y entonces seguimos escuchando gente que trae juicio y otro juicio y otro juicio. Quienes hablaron y se cumplió la palabra fue Dios hablando a través de ellos. Pero ojo aquí, no es todo lo que Dios quiere manifestar. Pongámonos un momento en los zapatos de Dios. Todo el tiempo tener que ver homicidios, adulterios, fornicación, mentira. Ver cómo unos hacen daño a su prójimo. Ver otros que cogen la Biblia para hacer política, para hacer daño, robarle al huérfano, a la viuda. El corazón de Dios se indigna. Y entonces he tenido que escuchar gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pues quiero que me acompañes para que podamos entender realmente cómo es el Señor. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Entonces nos vamos a acercar a la Biblia y vamos a aprender juntos. Continuemos. Mira, debemos entender lo siguiente. Surge esta pregunta. Vamos a aprender 4 puntos en esta predicación, en esta querida conferencia. Y vamos a tratar de entender lo que Dios dice en su palabra. Aquí surge esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Qué pregunta tan filosófica y profunda. Y entonces, así como Ageo, ojo aquí, en la Biblia hay ciertos personajes bíblicos que le reclamaron a Dios. Ojo aquí. Y entonces encontramos gente como Habacuc, que confrontó a Dios. Gedeón confrontó a Dios. Y entonces así también nos surge una pregunta. Si Dios existe, ¿por qué permitió esto? ¿Acaso Dios se agrada de matar a la gente? Si se agradara, no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo.
Tremendo, ¿no es cierto? Escuche bien. Nosotros los seres humanos nos decimos ser la raza más inteligente. Nos decimos ser fuertes y poderosos. Y ante esta magnitud nos damos cuenta que vivimos en una creación. Escucha bien, cuando digo creación estoy hablando cielos, tierras, agua, animales, la flora. Vivimos en una creación marcada por la fragilidad. Al ser humano, cualquier virus lo mata. Y si no, recuerda la pandemia del COVID. Pero entonces, ¿por qué no aprendemos? Nos gusta nuestro ego y nuestro orgullo, creernos más que los demás. Mi abuelo materno tenía un dicho y es muy cierto. Decía, los cántaros que más suenan, para que me entienda la gente, en lenguaje coloquial es, los baldes que más suenan son los que van vacíos. La gente medio tiene plata y tiene que ponerse cadenas, anillos, cosas que resalten, que digan, yo tengo plata. Si tenemos títulos, la gente quiere ser reconocida a diestra y a siniestra. ¡Qué error tan grande! Debemos recordar quiénes somos, de dónde venimos. La riqueza nuestra no debe estar en la parte económica solamente. La riqueza de un verdadero cristiano va a estar en la forma de obrar, en la calidad de ser humano. Y si no me cree, vamos a ver a Jesús. Lo latigaron, lo escupieron, lo maltrataron. Y en una cruz salió palabras que nunca saldrían de su boca y de la mía. Como por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hizo milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, y por todo eso lo crucificaron. Porque los sumos sacerdotes tenían envidia, querían eso, pero no lo podían obtener. ¿Por qué? Porque no se convirtieron al Señor y dejaron de hacer las malas obras. Cogían a la viuda, le quitaban hasta el último peso. No les importaba nada, solamente sus vientres. En cambio Jesús dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Mas yo os digo, si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te piden tu vestimenta, hasta la capa, dale. Qué cosa tan tremenda, ¿no es cierto? Qué difícil es ser cristiano. No es fácil. Y entonces muchos critican en la actualidad a Dios por gente, parásitos que andan ahí en púlpitos, hablando de Dios, pero con sus hechos negándolo claramente. Y deciden apartarse de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? No tiene la culpa para nada. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con este tema? Pues todo. Porque si la gente no se hubiera apartado de Dios, mire todo lo que está pasando. Antes de que sucediera, Dios mandó profetas, mandó un señor que parece loco, barbado, blanco, canoso, habitante de la calle. Y a través de ese hombre, Dios habló, como un Juan el Bautista. Y aparece en redes. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? En medio de la desgracia me ha tocado enterarme y ver de gente que va allá a los lugares donde ocurrió la desgracia
solamente a levantar un pedazo de escombro y para que le tomen una foto y suban eso a redes sociales para decir que están ayudando. Hasta los mismos topos mexicanos dijeron eso. Perdón, cito textualmente y literalmente a lo que dijo un topo mexicano. Dijo, es que aquí vienen esos cabrones a tomarse selfies levantando una piedrita así y a estorbar cuando nosotros necesitamos buscar gente, buscar vida. Todo por el berraco ego de la gente. Otros mandando fotos de mercados y demás. Usted no nos está preguntando. Usted no sabe. Nosotros estuvimos ayudando, recolectando medicamentos, alimentos y demás para mandar a Buenaventura, aquí en Cali, en colegios y demás. Pero nosotros no estamos compartiendo ni fotos ni nada por el estilo. ¿Para qué? Se trata de ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, porque Dios ama a la gente, porque Dios vino a entregarse. Entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para ayudar a la humanidad. Qué bajo que ha caído la gente. Y entonces, aquí es donde surgen todas estas preguntas. ¿Y por qué? Porque en una berraca iglesia lo único que están hablando es del diezmo, la ofrenda, de a ver el sueño americano, a ver cómo te ilusionan para sacarte unos pesos. Y por eso es que escucho a muchos decir, de muchos consiervos, entre comillas, consiervos, de que lo robaron, de que los timaron. Me escuché uno que dice que estaba prestando plata, haciendo que la gente ponga las casas en prenda y los carros. Y luego aparecen públicamente, y cuando aparecen públicamente, miren los comentarios en esas redes sociales, todo el mundo habla mal de esas personas. Y entonces están cogiendo el nombre de Jesús y volviéndolo papel higiénico. Y así no son las cosas. Toda la creación gime, dice Romanos capítulo 8, versículo 22. Pero entonces nosotros debemos entender que aparece nuestra primera esperanza. La Biblia no presenta a un Dios indiferente al sufrimiento humano. La Biblia presenta a un Dios que tuvo que mandar a su Hijo, lo más preciado para él, para demostrarle a la humanidad que nos ama. Y no solamente lo manda, sino que el Hijo de Dios se despoja de su divinidad, se vuelve hombre. Y no contento con eso, viene a servir a la humanidad. Y encima de todo, no contento con eso, tiene que entregarlo en un sacrificio donde su Hijo tiene que ser desfigurado el rostro, porque así lo dice la Escritura. Tiene que ser colgado en un madero, que significaba que era maldito por Dios mismo. Tiene que, no contento con eso, desangrarse a punta de golpes que los mismos sacerdotes, los romanos y el pueblo le propiciaron. Entonces, ¿qué cristianismo es el que estamos viviendo? Un cristianismo que si te doy un pan tengo que tomarme una foto para subirla al Facebook y decir que estoy ayudando. Un cristianismo donde más importante es predicar en las iglesias acerca del diezmo y la ofrenda que llevarte a conocer a Jesús. Tú que estás con el corazón roto, que estás con el alma deshecha, que necesitas encontrar al Hijo de Dios para encontrar un consuelo para poder levantarte y salir adelante. Pero no, primero tenemos que tirarnos 3 horas hablando del diezmo y de la ofrenda, en vez de hablar del Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario porque tú no me costaste la vida. Yo no di la vida por ti. Pero Jesús sí la dio. Y entonces nos atrevemos a decir, Dios, si existes, ¿por qué permites esto? Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y nosotros mismos, como seres humanos, hemos tergiversado la palabra de Dios. Dios nos dejó el ejemplo más grande, su Hijo. Y dijo, te amo tanto, que entregué lo más preciado
Voy a explicar un poquito más lo que hizo Dios, para que entendamos cuán grande es el amor de Dios y cuán presente está en nosotros. Tengo la siguiente pregunta. ¿Usted entregaría a su único hijo, al que ama, al que le ha costado levantarlo, le ha costado dinero, trasnochos, esfuerzo? ¿Usted entregaría lo más preciado a cambio de la vida de su enemigo? ¿Del que se burla de usted? ¿Del que le hace la vida imposible? Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Y entonces, ¿qué más queremos? Te lo digo a ti y a todos los que nos van a escuchar y están escuchando en este momento este mensaje. Tú que estás con el alma deshecha, el corazón roto, Jesús vino para ayudarte. Jesús te ama. No pienses que Jesús es como aquel pastor, apóstol, profeta y demás, o evangelista y maestro, que te robó. Aquel que se llevó a tu mujer, o aquella que se llevó a tu esposo, o aquella persona que ves ahí, que ves que está haciendo el mal y predica la palabra de Dios. Dios no es así. Sacúdete. Dios no es así. Dios no es así, dirás. Y si Dios ve eso, ¿por qué les permite eso? Tarde que temprano le pide cuenta. Tranquilo, no te preocupes. Tranquilo y tranquila, no te preocupes. Tarde que temprano pide cuentas Dios. Pero Dios no es así. Jesús es tan empático que veía a la gente enferma y la sanaba. Jesús es tan empático que cuando se enteró de la muerte de Lázaro, lloró. Jesús sí sabe qué sufrir. En el Monte de los Olivos sudó sangre. El nivel más alto de estrés. Probado y comprobado a nivel neurobiológico, o sea, médico, y a nivel de neurociencia, neuropsicológico, que estudia los comportamientos en la mente humana. Entonces, déjame decirte, Jesús es tan empático que en el Salmo 22 describe lo que Jesús estaba viviendo en la cruz del Calvario. Y entonces el título es el siguiente, un grito de angustia. Y de las primeras, y no la primera palabra que Jesús lanzó en la cruz, con una angustia dijo, Padre mío, ¿por qué? De hecho, perdón, lo voy a citar textualmente y literal. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que si tú en este momento sientes angustia por todo lo que ha pasado, Jesús pasó por ahí. Él sabe qué se siente. Y Él está con los brazos abiertos diciendo, aquí estoy. No pienses que soy como aquellos que estás juzgando, porque no lo soy. Yo entregué mi vida para que tú tuvieras vida, para que tuvieras oportunidad, para darte paz en medio de la tormenta. Segundo punto. Dios no se quedó lejos del dolor. Por favor, miremos la imagen. Mira a Jesús. Pero míralo. Míralo. Sé consciente. Míralo. Mira lo que le costamos a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se despojó de su divinidad y se hizo hombre de carne y hueso. Pregúntese, ¿qué significaba volverse hombre siendo Dios? Primero, se volvió débil.
podía morir. Las divinidades, una característica era que eran inmortales. Jesús se hizo mortal. Jesús tuvo que despojarse de su cuerpo de gloria, lleno de luz, donde no se enfermaba, donde no sentía dolor, no sentía cansancio, nada. Nada de eso lo afectaba. Y muchas veces describe la Escritura que sintió cansancio, que sintió hambre, que sintió fatiga, que sintió angustia, que sintió dolor. ¿Qué más demostración de amor que eso? Y ahí es donde debe estar el corazón de la fe cristiana, en que el Hijo de Dios se hizo carne. Por eso es que cuando la gente conoce realmente a Jesús, el asesino deja de ser asesino. El violador deja de ser violador. El trans deja de ser trans. Y así sucesivamente. Escuche bien. Pero escúcheme bien lo que tengo que decir. ¿Y lo hace porque esté obligado? No. Lo hace porque recibe un amor tan grande que su vida empieza a ser transformada, llevada a una metanoia, que es la transformación del ser humano. Entendamos esto. Es que la gente se ha vuelto mística, religiosa. Entonces no hago esto porque el pastor me ve. ¿A mí qué me importa el pastor? No hago eso es porque Jesús me amó, me transformó, llegó a mi vida, llenó ese vacío y ya no me nace hacer eso. Punto. Pero si estamos de que no hago esto porque la iglesia me ve, no hago aquello porque el pastor me ve. ¿Qué me importa? No me importa eso. Porque el Dios que creemos no es un Dios distante del sufrimiento. El Dios que se manifestó a nuestras vidas, que en Cristo asumió nuestra humanidad, entró hasta las profundidades del dolor. Incluso científicos como Andrew Newberg hizo unos estudios a nivel de neurociencia, a nivel de neuroteología, y analizó la experiencia, el movimiento neuronal dentro del cerebro con la experiencia espiritual. Cogió curas, chamanes, budistas, y miraba ciertas regiones del cerebro moviéndose. Y lo que la gente no ha entendido es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu necesita la presencia del Hijo del Dios viviente. Ese vacío que sientes, que te hace sentir solo y sola, ese vacío solo lo va a llenar Jesús. Y no pienses lo que yo un día pensé. Es que miren, ¿usted cree que uno predica por gusto? No predica porque, a ver qué. Ya, me levanté y dije, hoy voy a predicar. ¡No! Bájese de esa utopía. Otros días no, porque es que lo encontraron como negocio. Bueno, ese será tu caso. O el caso de muchos que conociste. El caso mío no. Yo me burlaba de las cosas de Dios. Yo pensaba que esto era de viejas rezanderas y demás. Uno predica, ¿por qué? Porque llegó el Señor a la vida de uno y lo transformó. Llegó a la vida de uno y lo transformó. Eso es como nadar contra el océano. Tarde que temprano te ahogas. No puedes. Entonces, miren cómo es todo esto. La gente no ha entendido
¿Qué no ha entendido? ¿Qué vino a ser Jesús a la tierra? ¿Qué no ha entendido? El amor de Dios. Piensan que el amor de Dios es el amor alcahueta de las mamás. Y entonces se va a aguantar todo. No. La gente está cansada que le digan pecador, te vas a ir al infierno. Se siguen yendo al infierno y cada vez con más fuerza. ¿Por qué? Porque los que dicen así muchas veces van a ver sus comportamientos y están peores. Entonces, Dios está pidiendo integridad, Dios está pidiendo santidad, Dios está pidiendo una verdadera comunión. Entendamos, no seamos mezquinos. Dios está pidiendo transformación. Dios está pidiendo intimidad. Dios está pidiendo comunión. Míralo a Jesús. Mire las heridas. Científica, histórica, antropológicamente está demostrado. Jesús recibió más de 100 latigazos en su cuerpo. Si usted quiere saber cómo duele que le peguen un latigazo, péguese un latigazo. ¿Verdad? Yo alcancé a conocer los látigos, son de cuero. Esa vaina donde pega, abre la piel de una y la carne. Más de 100 latigazos. Dice la escritura que la cara, el rostro fue desfigurado. Nosotros debemos entender todo esto. O sea, no es que Jesús vino a pasarla bueno, para nada. Y hay otros, ¿cómo podría decir? Analfabestias, por no decir otra palabra, que dicen que es que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y un resto de mujeres. Por favor, eso sí es ser demasiado ignorante, por no decirle otra palabra. No conocen la Biblia y se ponen a hablar de cosas que no saben. Entonces, mire cómo es todo esto. Mire cómo es de tremendo. ¿Usted cree que no hicieron estudios para saber si Jesús no tuvo descendencia física? Hace rato. O sea, despabilémonos. Si vamos a hablar, hablemos de cosas que sí realmente tienen fundamento científico, histórico y demás. Miren, tercer punto. El cerebro tiembla, pero el alma puede volver a levantarse. Entendamos bien qué es lo que viene a hacer Jesús en nuestras vidas. Por favor, miremos lo que pasó. De pronto, tú me estás escuchando en otra ciudad de Colombia, en otro municipio o en otro país, donde de pronto no viviste esto. Pero entonces, te invito, acércate. Mira lo que pasó en Colombia, mira lo que pasó en Venezuela y cómo se está extendiendo esa onda por el movimiento de la capa tectónica. Averigua qué fue lo que pasó. Mira el dolor de la gente. A mí me tocó ver todo eso y la gente parecía loca. Llegaban y decían, no, lo perdimos todo. Me quedé en la calle. Se murió mi familia. Quedé solo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahí? Y entonces ves que de pronto el que pensaba ideológicamente, políticamente diferente a ti, le pasó esa desgracia. Ah, sí, yo se le dije, es para que aprenda. Para que aprenda. ¿Y acaso Dios no te ha puesto ahí para que le ayudes? Dime, ¿acaso si Jesús es liberal, conservador, del centro, si es petrista, si es uribista, si es santista y demás? Dímelo. Dímelo. ¿A eso vino Jesús? Jesús nos habló del buen samaritano. Jesús nos habló del amor al prójimo. ¿Por qué seguimos siendo tan mezquinos? ¿Por qué? Vemos la misma mezquindad
que en el tiempo de Jesús. Averígüese acerca de la purificación del templo. Era tan ilógico lo que se vivía, que al templo, en vez de entrar los que necesitaban sanidad, liberación, en fin, no, entraban todos arrogantes, desde los sacerdotes. Y cuando Jesús los exhibió públicamente, les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros, les dijo a los sacerdotes, habéis vuelto en cueva de ladrones. Y entonces la gente se deja llevar por eso, y entonces dice, no voy a buscar de Dios, y se alejan del Señor. ¿Qué culpa tiene el Señor? En vez de que, si sabes que hay alguien así, ¿por qué no dejas solo? Déjalo solo, y punto, y ya. Pero te apartas de Dios. ¿Qué culpa tiene el Señor Jesucristo de eso? A mí me ha tocado ver gente que le he dedicado tiempo, que le he dado hasta de comer literal, y Dios es mi testigo. ¿Y qué hace? Clavarle el puñal por la espalda. A uno de esos me tocó decirle en la cara, le dije, sé hombre, ten los pantalones y vení, decime lo que estás diciendo, que es mentira, decímelo aquí en la cara. Nunca se presentó, porque sabía que lo que estaba diciendo él era mentira. Le dije, la Biblia y Jesús dicen lo siguiente, por sus frutos los conoceréis. Mis frutos, ahí están los libros, los reconocimientos académicos y demás. Esos son mis frutos. Los tuyos son unos frutos de adulterio que dañaron tu propio hogar y nunca te quisiste convertir a Dios. Y eso es lo que estás cosechando. Y quieres venir a culpar a la gente de lo que tú hiciste. Entonces la pregunta es, dime, ¿estás siendo un instrumento de Dios o le estás sirviendo al diablo y a tu carne? Porque si estás siendo un instrumento del Señor, debemos entender que Colombia está pasando por un valle de sombra y de muerte en este momento. En la Escritura dice, en Salmo 23, Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso el Señor nos da paz en medio de la tormenta. ¿Cuánta gente no necesita paz en este momento? Cuando fuimos llegando con mi familia a Cali, en el norte no se oye mucha cosa, pero en el sur ya se siente el olor a muerto. Imagínense, gente que literal me dijo, perdí todo. Hay casos como el de las trillizas. Solamente sobrevivió una. Se le murieron los padres y las hermanas. ¿Y por qué sobrevivió? Fue a abrir la puerta, por eso la puerta da un triángulo de vida, porque caen las cosas sobre la puerta. Fue a abrir la puerta, le cayeron las cosas encima de la puerta, quedó en el triángulo de vida. El resto, todos se murieron. Y lo más tremendo, ¿usted cree que eran personas malas? Le voy a contar cómo murieron los padres. Los encontraron desnudos, abrazados. Qué linda unión familiar. El papá y la mamá, desnudos, abrazados. ¡Qué belleza! Se ve que eran unidos. ¿Que conocían de Dios, de Jesús, o no? Ni idea. Pero qué unión tan linda. Una unión que muchas veces no la he visto ni en casa de pastores. Entonces nosotros debemos entender. Necesitamos una respuesta integral. Cuerpo, cerebro, emociones, relaciones y espíritu. ¿Usted por qué cree que Dios me llevó a desarrollar la metodología
de restauración humana, el método Torres, que es el ejecutor del modelo Torres de restauración humana. Y por eso me llevó a estudiar todo lo que he estudiado. Que por cierto, para la gloria de Dios, les cuento, mañana, porque el lunes, el día de mañana, aquí en Colombia es festivo. Si no hubiera salido hoy, el día de mañana, para la gloria de Dios, salgo en la primera plana del Diario del Sur, con mi libro y todo el trabajo que vengo realizando, restaurando vidas humanas a nivel profesional, para la gloria de Dios. Entonces, mire lo que hace Dios. Todo ese método, toda esa metodología y demás, todo ese estudio, el mismo Señor Jesucristo me ha venido llevando así. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere reflejar su amor. Porque Jesús vino por lo perdido. Jesús vino por la gente que no, ante los ojos de los demás, no valen peso. Así. Por eso vino Jesús. Y entonces Jesucristo viene a restaurar y viene a bendecir. Jesús entiende qué es lo que nos pasa. Entendamos. Jesús entiende tanto y es tan empático que pongamos ejemplos. Fue a los estancos de Bethesda. Ya, usted dirá, es uno. Estudie bien. Históricamente eran 3 estancos y quedaban dentro del templo. Es importante conocer todo esto. Bueno, también es importante conocer que dentro del templo estaba la fortaleza militar Atonia o Atonía, como le dicen algunos. Ahí fue donde llevaron a Jesús y lo torturaron. En fin, bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vaya, encuentra un paralítico de más de 34 años de parálisis de piernas, en discapacidad, en situación de discapacidad. Y va y se le acerca y le dice, ¿quiere ser sano? Y él le dice, sí, pero pues es que no encuentro quién me lleva el estanco para cuando toca el ángel. Y cuando ya voy a llegar, otro se me adelanta y queda sano. Y entonces, de pronto no conozcas mucho acerca de discapacidad. Y les contaba acerca de lo del Diario del Sur, el mejor diario de mi departamento. Y es tremendo, porque precisamente salgo por la creación de un libro, otro libro, pues, para la gloria de Dios, que se llama Entre Sombras, que habla de discapacidad. Y para la gloria de Dios ha tenido tanto impacto que ya me hablaron de entrevistas con la Universidad de Nariño, en la radio de la Universidad de Nariño, y otras radios del departamento de Nariño. También viene un podcast internacional con la Universidad CESUMA de México. Y también tengo que ir a dar conferencias a Bogotá, a varias universidades grandes de allá e importantes. Entonces mire cómo es todo esto. Poder conocer el mundo de la discapacidad. Antes, en la vida, en la época de Jesús, si usted estudia la historia de la discapacidad, en esa época, ya hasta hace no mucho tiempo, a la gente la diagnosticaban, se quedaban en la parte de la medicalización y el diagnóstico. O sea que usted no podía soñar si usted tenía un TDAH, si tenía una discapacidad cognitiva, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Usted era un lisiado para la gente, punto, no servía. En algunas culturas incluso los mataban. Así de tenaz era la cosa. No le daban más opción. Y lo condenaban a un medicamento para toda la vida, no más. Para usted no había nada más a nivel social. Y eso hacía que incluso las familias lo rechazaran y los hicieran a un lado y demás. Porque así es el hombre de mezquino. En cambio llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Por favor, qué empatía.
qué empatía. Y lo más tremendo es que Jesús sabía que la sanidad de ese hombre le iba a costar la vida. Porque la escritura dice, por sus llagas fuimos sanados. O sea, que los más de 100 latigazos que Jesús tuvo que aguantarse era para que nosotros fuéramos sanos. Las marcas de la cruz era para que nosotros fuéramos sanos. ¿Quién hace eso? Nadie, se lo garantizo, nadie. Entonces mire cómo es esto. Jesús no se quedó en qué, te amo, como muchos, ¿no? Te amo y tiene 30 sucursales, muchos y muchas. Es que yo te amo, eres el amor de mi vida. Sí, cómo no, claro. Jesús no se quedó allá. Jesús dijo, te amo y para poderte restaurar totalmente tengo que dar mi vida. Pero seguimos acusando y juzgando a Dios por oportunistas y vendedores del evangelio y comerciantes de la fe, ¿no es cierto? Y entonces nos alejamos de Dios. ¿Qué culpa tiene Jesús? Jesús ya dio lo que tenía que dar. ¿Qué más quieres? ¿Que se vuelva a levantar, vuelva a encarnarse y vuelva a dar la vida para que vos lo veas? Porque la restauración no consiste en decirle a alguien, no llores, ten fe. Esto me hizo acuerdo una vez en una universidad X, que no voy a decir el nombre, que la rehabilitación de ellos era, ¿cómo estás hoy? Bien. Ante una persona con discapacidad múltiple, cognitiva, auditiva y motora, por favor, ¿eso qué va a ser rehabilitación? No me hagan de risa. ¿Estás bien? No, pues ya, se va a rehabilitar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran logro! ¿Qué? Eso no sirve. O sea, entendamos. ¿Cómo le van a generar procesos de neuroplasticidad, neurogénesis, reconexiones sinápticas? ¿Cómo van a tocar su dimensión neótica? O sea, cómo significa el cerebro y encima de todo codifica y decodifica. O sea, eso no me hagan de risa. ¿Ah? Es lo mismo. ¿Tú crees que alguien que está en este momento fragmentado del dolor se va a restaurar porque digas, no llores, ten fe? Por favor, no me hagas de risa. ¿Qué te pasa? Pero en cambio, si llevas, escucha bien, si llevas sin palabras el mensaje de Jesús a la vida de otros, van a decir, qué especial que es esta persona, qué diferente que es esta persona. Mientras todos pasan por aquí y ni la mano estiran para ayudar, esta persona incansablemente nos ayuda. Por eso fue que les compartí un escrito que hice, el cual titulé Colombia, levántate de nuevo. No crea que en ese momento estaba ajeno a la desgracia que estaba pasando. Lo escribí, se me estaban yendo las lágrimas escribiéndolo. Y cuando lo compartí, muchas personas me escribieron y me dijeron, qué profundo. Lloré mientras lo leía. Y hablo no solamente de lo que pasó en el terremoto, sino lo linda que se ve y hermosa que se ve Colombia cuando se une, cuando quita de medio de ella ideologías, luchas sociales, cuando quita todo lo que impide de que Colombia se una. Porque los que se murieron tenían cédula colombiana. No hemos entendido, porque lastimosamente han dividido a través de los partidos políticos a Colombia, y eso no es de ahora. Por eso se dio la guerra de los 1000 años, por eso Santander quiso matar a Bolívar,
en fin, etcétera. Pero Colombia cuando se une, sale adelante. Colombia cuando se une, es capaz de levantarse como el fénix. Pero todavía me duele ver a Colombia, cuando Colombia se deja dividir, levantando al pueblo en contra de las Fuerzas Armadas y se olvidan que los soldados, los policías y demás salen del pueblo. Levantando al pueblo en luchas sociales y se olvidan que este país, todos los colombianos han puesto dinero, muertos, sangre, esfuerzo, sudor para levantarlo. Y esos que dividen el país, después tomando whisky, tinto, reídos. Y apenas ven la desgracia. Hasta luego es que les digo, nos vemos. Pero en campaña, vaya y véalos. Y no me refiero a ningún partido político en particular, sino a todos en general. A mí me tocaron zonas rojas y ahí se los veía. Los mismos que se sacaban los ojos públicamente iban allá a visitar a las fuerzas armadas sublevadas, como por ejemplo guerrilla y AUC. Allá iban a tomar tinto, relajaditos. Y uno ve que el pueblo se saca los ojos por esa gente. Mejor dicho, si supieran. Y al hablar esto, le costó la vida incluso a gente como Jaime Garzón, que tuvo los pantalones de decir las cosas de frente. Entonces miren cómo es todo esto. Dios quiere restaurar a Colombia. Dios tiene la capacidad de hacerlo. Pero lastimosamente hay mucho intermediario, mucho sátrapa en medio de todo esto, que lo único que está buscando es fama, gloria, riqueza, y no están buscando glorificar a Dios con sus obras. Continuemos. Ya para terminar, por favor, mire esta imagen. Ahí aparece, bueno, lo del corazón de Jesús, pero quite ese corazón, mire a Jesucristo, mire esa bandera. Colombia, el rojo, la sangre que hemos derramado, el amarillo, la riqueza que tenemos, el azul, las aguas y el cielo. Recordemos, ya no más, no dejemos que nos dividan, no dejemos que nos aparten de Dios, no dejemos de ayudar a los demás, no dejemos de hacer el bien. Ojo, el último punto, no vamos a terminar entre los escombros. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Colombia no se va a quedar en escombros. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ha escogido a Colombia, así como ha escogido también a Venezuela. Dios va a sacar, y otros países, Dios va a sacar a la luz a Colombia. El Señor ya venía anunciando proféticamente que antes de que viniera el avivamiento a Colombia habría terremotos. Que antes de que sucediera toda la transformación que vendría, ocurrían cosas que ya están pasando. No tengan miedo. Acerquémonos a Jesús. Pero a Jesús, por favor. A Jesús. Y si te apartaste del Señor Jesucristo por alguien o por algo que no iba conforme a la palabra de Dios, pídele perdón a Dios. El Señor ya dio todo, dio su vida, dio su Hijo. ¿Qué más quieres? Él ya lo dio todo. Jesús no es como muchos embaucadores que ves ahí. En serio. Préstale atención. Jesús no tiene la culpa. Él no tiene la culpa de eso. Volvámonos al Señor Jesucristo. Jesús no está contigo por cuánto tienes en los bolsillos. Jesús no está contigo por favores sexuales, ni por fama. Jesús fue el madero. Está contigo porque te quiere ayudar, porque te quiere transformar, porque te quiere bendecir.
Eso es lo que tienes que entender. Y tienes que acercarte donde te acercan a Jesús. No donde te cogen de, perdón la expresión, de bobo, por no decir otra palabra, y te empiezan a sacar hasta el cumis. No, hombre, entiéndelo. Acércate donde te acercan a Jesús. Jesús te ama. Jesús no quiere destruir tu vida. Jesús quiere edificar tu vida, que es muy diferente. Por eso debemos entender que en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, Dios nos regala una palabra, una promesa tan hermosa. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Por eso te invito, vamos ahora y vamos a pedirle a nuestro Señor por nuestra nación, pero también vamos a pedirle que nos acerque a Él. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.